Bueno, muy bien, 44 minutos, hora de las 5 de la tarde, seguimos haciendo Viva la Pepa, seguimos hablando de justicia y de delito. Los vamos a hacer ahora con Eduardo Jerome, que es abogado penalista, y que nos va a ayudar a hacer un poco el cierre, ¿no es cierto?, de la semana judicial en la causa Cuadernos. Hola Eduardo, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Nico? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos ayudás a hacer un poco el cierre de la semana, la causa Cuaderno? Que bueno, hemos escuchado mucho en términos de acusación. Lo que hemos visto es que se describía, ¿no es cierto?, lo que hipotéticamente era la acción delictiva. Realmente pocas veces se ha visto que comience una causa con tanta cantidad de pruebas como tiene esta. Sí. Porque, primero, se intenta decir que los cuadernos son fotocopias, son hechos escritos por un chofer, o sea, se le intenta... El primer argumento de Cristina Fernández de Kirchner y de la defensa es ese, la causa de las fotocopias, la llaman, un poco en sorna para bajarle el precio. Tal cual. Y realmente no tiene absolutamente ninguna incidencia, porque hubiera podido ser una fotocopia, hubiera podido ser un escrito, hubiera podido ser alguien que dejó un audio, hubiera podido ser inclusive algo anónimo que se denunciara. Pero lo importante de esto es que todo lo que se dijo ahí se comprobó cosa por cosa. Eso. Se fue comprobando que a las 17:32, decía el cuaderno, ingresaban al Ministerio de Economía y a esa hora estaba el ingreso de Barata al Ministerio de Economía. Claro, claro. Pero a esta altura podríamos prescindir del cuaderno en un punto. Totalmente se prescinde del cuaderno. Porque además todo eso fue ratificado por los arrepentidos. Claro. Claro. Bueno, y ahí aparece la segunda, ¿no? La segunda línea en la argumentación de la defensa, y yo creo que es porque no tienen otra cosa con la que defenderse, que es esos arrepentidos en realidad son extorsionados, ¿no es cierto? Que mintieron, porque tal. En los dos casos quieren herir la prueba, ¿no? Tan absurdo, tan absurdo. Los arrepentidos todos contaron con sus abogados, contaron con la posibilidad de no hacerlo. Si eligieron hacerlo fue porque quisieron tener un beneficio en la condena, que prácticamente creo que van a ser condenados todos en su mayoría, pero el que está arrepentido va a tener un beneficio en la pena de que no sea tan grave. Y entonces no solo lo decidieron hacer así los empresarios, sino que también algunos funcionarios lo hicieron. Entonces, los propios laderos de Cristina y de sus secuaces fueron los que terminaron reconociendo que la plata grosa iba a la casa de Cristina y si no era tan importante iba a la Casa Rosada y si no iban a Olivos, y cómo se trasplantaba la plata desde Olivos hasta Calafate, cómo se llevaba en los aviones, o sea, es todo de una minuciosidad. Increíble, de una minuciosidad, pero lo que te cuenta en un punto es increíble. Vos no podés creer que ese haya sido el camino de esta plata. Es increíble porque nunca sucedió algo así. ¿Por qué? Porque hubo gobiernos, y muchos lamentablemente, que fueron gobiernos en los que había corrupción. Pero eran corrupciones puntuales. Por ejemplo, en el tal ministerio, en tal dirección, en tal otra. Esto fue una corrupción organizada desde la cúspide del poder. O sea, toda la administración estaba corrompida. Eduardo, ayúdame con esto. Si uno no era corrupto, no podía ser designado ministro, ni podía ser subsecretario. ¿Por qué? Porque nadie va a designar a quien mañana lo puede acusar o que va a ser un tipo honesto. Eso mismo. Ahora, en algún momento leí, me pareció una tesis muy interesante, no sé qué pensás vos sobre el punto, que esto configuraba auténticamente una cleptocracia y que era una vuelta de tuerca, ¿no es cierto?, una evolución ya cualitativa del modo como los funcionarios públicos robaban hasta acá. ¿Por qué? Porque el dibujito que teníamos, y es lo que el kirchnerismo trató de hacernos creer que pasaba acá también, es que el empresario venía, la ponía toda sobre el mostrador del funcionario público y lo corrompía. Acá era bastante al revés. El funcionario público le ponía precio a sus decisiones
Exactamente. Esa es la diferencia que hay entre una exacción que es el funcionario público dice, si no me pagás, no intervenís en la licitación, no haces la obra o lo que fuera. La otra es si va el privado. No, acá era el público. Acá inclusive lo han dicho, que debido puntualmente le decía, no señor, mirá que yo estoy en condiciones, no me importa, tenés que traer la plata. O sea, se llegó exactamente a un nivel de corrupción como no se conoció en la historia. Y creo que fue tan nítido todo, tan claro, dejaron las huellas de una manera muy grande. ¿Por qué? Porque estaban confiados en la impunidad. Ellos tenían claro que nadie los podía, que iban a estar muchísimos años. Porque en su cabeza era pingüina, ¿te acordás en ese momento? Eso era su idea, ¿no? Por supuesto. Entonces, ellos pensaron en que iban a ser impunes para siempre, y por esa razón ni siquiera tomaron advertencias, ni siquiera tuvieron reparo o cuidados que otro los hubiera tenido. No, actuaban a cara descubierta por completo. Entonces, creo que esto, y no nos adelantemos porque la causa recién empieza, se ha leído recién todo el requerimiento del fiscal, que vendría a ser una especie de preacusación, pero ha sido tan claro, tan nítido todo, que es imposible que esto tenga vuelta atrás. O sea, el devenir de la causa de los días va a terminar ratificando todo lo que se dijo. Entonces, ¿qué otro camino que no sea una condena va a tener los acusados? Indudablemente, quizás a lo mejor pueda haber alguno entre los 80 personas, entre los funcionarios públicos, que pueda eventualmente escapar por alguna situación, o que pueda realmente no estar bien de salud y entonces no pueda comprender porque se haya puesto mentalmente en un estado de incapacidad, como sucedió ya con alguno en estos días. Pero si no, los funcionarios que estén acusados, créanme, que van a ser condenados, y van a ser condenados con una pena, por lo menos en el caso de Cristina, y de alguno más, una pena más seria que la que pasó con el tema de la obra pública. ¿Por qué? Porque aquí no cabe duda el carácter de jefa de la asociación ilícita que tenía Cristina. Esto es un camino largo, ¿cierto? Primero porque, bueno, ahora se apura un poquito, con más audiencias semanales, después del reto de la alzada, pero la realidad es que después empieza que la primera instancia, que la segunda, que la corte. Digo, es un camino largo. Sí, obviamente, porque esto va a tener después que un tribunal superior que revisar esto, y después tendrá que ir a la corte, pero confiemos en que, por ejemplo, la corte, en el caso de la condena contra Cristina, fue muy rápida, muy expedita. Sí, fue expedita. Una cosa extraña, pero sucedió. Entonces, quizás en un caso en que toda la sociedad necesita ver que haya gente que tenga una sentencia definitiva y que si corresponde que sea condenada, bueno, indudablemente tiene que incidir. Por ejemplo, yo no podía creer que hubiera empezado con una audiencia semanal y de poco tiempo, de poco rato. Bueno. Esto va en contra, pero del sentido común. Por eso los superiores, la Cámara de Casación y la Corte tuvieron que tomar intervención, y creo yo que entonces el tribunal va a tener que acelerar por lo menos los días de audiencia, para dar respuesta a todo lo que una sociedad le está pidiendo. Efectivamente. Eduardo, hablábamos de Cristina Fernández de Kirchner, recién por otra cosa hablábamos de las condenas y del modo de cumplirlos, que en definitiva es la ejecución de las sentencias. ¿Cómo ves las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner? Primero el tema de que sea domiciliaria, y después, bueno, la laxitud con la que puede otorgar, yo creo que es laxo. Precisamente creo que si se le pregunta a la mayoría de la gente si piensa que Cristina está cumpliendo una condena, van a responder que no, porque una condena no se cumple de esa manera. Una condena se cumple en otras condiciones. Bueno. Primero, que la prisión domiciliaria tiene que ser
es un beneficio que se le da a una persona en determinadas condiciones. No se le puede dar a una presidente que robó todo su tiempo que estuvo en el cargo y que realmente está perfectamente bien de salud. Entonces, ¿cuál es el sentido de premiarla con eso? Pero porque además sigue más allá de delinquiendo, eso, uno puede pensar, puede seguir delinquiendo. ¿Esa fibra no está en la cabeza de nadie? obviamente, pero más allá de eso todavía, en las condiciones cuando ella incumple, porque entonces empieza que primero que le daban permiso para unos pocos, que quiso más, que quiso más. La justicia también le fue dando, se fue de alguna forma adecuando a sus necesidades, le permitió tener un teléfono, le permitió hacer proclamas públicas, le permite inclusive seguir participando en política. Le permite estar en esa casa, que es como permitirle todo eso de una sola vez, porque le permite el balcón, le permite, ¿no? Exactamente, o sea, la justicia fue muy permisiva porque Sí. acá hay un concepto que no se da solamente en este caso, sino que se da en todos, y que hace un ratito estaban tocando casualmente Sí, el sí, tema sí. de las concesiones que se le dan a los presos, a las personas que fueron condenadas por un delito. ¿Por qué? Porque se habla de los derechos humanos, pero derechos humanos están fuera de lugar. Nadie va a querer que a un preso vayan y le peguen Pero o claro. tengan alguna actitud. Pero eso es muy distinto de que el preso tenga beneficios que a lo mejor irritan a la gente común que está diciendo cómo es posible que una persona que ha cometido estos delitos tan graves esté teniendo estos beneficios. Ujú. Entonces, nunca se piensa en la víctima. Y en este caso, ¿la víctima quién es? El pueblo argentino. Entonces, en la Este medida tipo de que un laxitudes, beneficio... Eduardo, este tipo de laxitudes son Sí. las que después, en otros casos, no en este, menos visibles, hacen que nos estafen por teléfono desde las cárceles, que manejen los cárteles de la droga desde las cárceles como si nada, eso es. Ninguna duda. Entonces, ¿cómo es posible que el preso tenga estas posibilidades? El preso tiene que tener acceso a una digna estada en la prisión. Nada más que eso. Acá. Todos los otros beneficios no se los merece. ¿Por qué un preso debe trabajar? Un preso debe restituir a la sociedad el daño que causó. O sea, ese trabajo tiene que ser para pagar y para pagar su estadía, porque no tenemos por qué estar manteniéndolo, que lo tenemos que mantener porque delinquió. Claro. Entonces hay que cambiar por completo el esquema en el cual el delincuente es una víctima de la Ahí- sociedad, cuando en realidad la víctima es la sociedad, es la gente. Eduardo, ahí André te dejo. Pero puede haber algo también como que, porque digo, uno podría pensar ese trabajar para pagarme la estancia, que por lo demás no es una estadía grata, no hiere mis derechos humanos, pero por supuesto no es cómoda. O también puede surtir un efecto, digamos, puede ser el tortuoso camino, el arduo camino a la recuperación, al arrepentimiento. Por supuesto, no tenemos por qué darle a la gente que ha cometido delitos, que se ha apartado de las normas de la sociedad, que está precisamente purgando una pena, darle más derechos que los derechos necesarios para que tenga una estada digna. Pero en ese aspecto me parece que hemos llegado a un punto que llegó el mare magnum durante el kirchnerato, donde inclusive salían de la prisión en la pandemia, los dejaron en libertad para que no se contagien, y el mejor lugar para evitar el contagio era la cárcel. Y salieron todos ¿para qué? Para volver a delinquir. Y hoy en día, si todos nos estamos leyendo los medios, se detiene a una persona que mató, como este chico que mató el otro día, que salió de prisión antes de tiempo, estamos viendo que salen sin corresponder, que están en libertad sin que les corresponda, que no cumplen sus condenas, que salen pero precisamente sin que se tome en cuenta la peligrosidad que tienen para poder volver a la calle, y los jueces no son responsables de nada, porque también este es otro punto, el que los deja en libertad y que no corresponde, y esa persona que sale en libertad en forma, digamos, ilegítima, porque no corresponde que salga y mata, roba, ese juez
lo permitió. De alguna También manera hay que tendría ser atar el responsable. destino del juez a eso, porque si no, el juez es impune en el razonamiento. Pero la sin misma vara ninguna de duda. Macintosh para todos. Para todos, la misma vara de Macintosh para todos. Exactamente. Eduardo. Fíjense que el Consejo de la Magistratura, perdón, termino, el Consejo de la Magistratura interviene en el caso de Macintosh, que con todas las cosas malas que hizo, etcétera, Sí. en realidad la pusieron presa por una tontería. Cuando hay montones de jueces que liberan impunemente a cualquiera y ningún consejo de la magistratura osa hacerles un juicio de responsabilidad. Eduardo, te agradezco un montón por la charla, la seguimos en cualquier momento, que ese era el top del noticiero. Un abrazo grande. Perfecto. Un abrazo. Adiós. Es Eduardo Jerome, abogado penalista. Viva la Pepa, el programa del regreso a casa. Noticias. En Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 6 de la tarde en la República Argentina.